Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Al calor del fuego. Bienvenidos a nuestro programa Al calor del fuego. Estamos de fiesta, podríamos decirlo así. Mañana, 31 de julio, es la fiesta de San Ignacio de Loyola y desde ya, digamos que esta semana es de mucha reflexión en todas las instituciones de la Compañía de Jesús. En el Colegio San Ignacio de Loyola, por ejemplo, tienen esta semana ignaciana, tienen unas fiestas especiales con los alumnos. Toda la Compañía de Jesús está reflexionando sobre su carisma. Y nosotros queremos hacer hoy aquí en el programa algo distinto a lo que hemos hecho. Casi siempre hemos traído a la figura de Ignacio y ya les hemos contado como de ese carisma y de esa espiritualidad fuerte para nuestra iglesia. Entre ello, entre tantas cosas que se podrían decir, que es una espiritualidad encarnada. Es decir, que San Ignacio de Loyola no solamente quiere la palabra y el pensamiento, sino que quiere también sobre todo las acciones y las obras. Y en ese sentido la Compañía de Jesús va generando instituciones que responden tanto a la reflexión como a la acción concreta dentro del mundo que vivimos hoy. Es decir, por eso se habla de una espiritualidad encarnada, porque le da respuesta a las situaciones concretas y reales que vivimos concretamente hoy. Entonces me da mucho gusto poder saludar a nuestros televidentes, a nuestros acompañantes aquí en el programa, nuestras acompañantes, a Pili y a nuestra acompañante que viene del Centro de Fe y Culturas. Pili, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Yo también tengo mucho que agradecerle a los ejercicios de San Ignacio, que modificaron y transformaron sustancialmente mi manera de ver a Dios. Sí, ¿por qué? De sentirlo, porque fue un cambio desde el exterior hacia el interior. O sea, de un Dios que era externo, que yo lo adoraba, lo veneraba, le servía, pero no lo entendía interiormente, encarnado. Sí. Y ese cambio fue fundamental para mi vida. Y se lo debo a la Compañía de María. Ah, qué bien. Que también hace Bebe énfasis precisamente en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Pues una de esas obras que no la he presentado es el Centro de Fe y Culturas en la ciudad de Medellín, aunque creo que hay centros de fe y culturas en muchos lugares del mundo, pero el nuestro va teniendo una proyección social muy importante y por eso lo queremos exaltar, hacer el reconocimiento y también conocer de mejor manera, porque a veces nos acercamos a las instituciones más como con ideas que vamos teniendo de referencia, pero no un acercamiento real y personal con esas instituciones. Entonces, saludamos a Melisa Gómez Mesa, quien es acompañante de formación de muchos procesos de ahí del Centro de Fe y Culturas. Melisa, gracias por estar nuevamente con nosotros. Ya nos habías acompañado antes. Bueno, Alejo, Pili, buenos días. Pues para nosotros es un honor poder estar aquí y sobre todo en este contexto de la celebración de San Ignacio, porque sí sentimos que San Ignacio pues para nosotros como obra de la Compañía de Jesús es un inspirador que nos pone a leer la historia y que bueno, que hoy por hoy pues estamos haciendo y tratando de aproximarnos a la realidad de la manera como lo estamos haciendo. Muchas gracias. Si quieren comunicarse con nosotros, vamos a darles nuestras redes sociales, Pili. Vamos a darle nuestras redes para que nos pongan sus mensajes, nos transmitan lo que ustedes quieren saber acerca de San Ignacio, que aquí está Melisa para que nos cuente muchas cosas. O del Centro de Fe y Culturas. O del Centro de Fe y Culturas. El WhatsApp 305-316-6560, a través del Twitter, @canaltelevid, a través del Instagram, @canaltelevid o Facebook Televid. Perfecto. Muy bien. Hoy sí. Muy bien, vamos a conocer el Centro de Fe y Culturas como esos orígenes. Recordamos mucho al Padre Horacio como en el inicio del Centro de Fe y Culturas, pero ¿qué los motiva? Porque creo que sí hay en otros lugares del mundo los centros de fe y culturas. Sí. En otros lugares pues hay otros con énfasis distintos. Hay por ejemplo centros de fe y culturas que se dedican a la formación de mujeres, hay centros de fe y culturas que se dedican a obras sociales muy puntuales o que pertenecen a contextos universitarios. Nosotros, el Centro de Fe y Culturas de Colombia, porque es el único que tenemos en este momento en Colombia, nace con Horacio Arango en un contexto muy particular.
y nace uno como obra de la Compañía de Jesús, que esto es muy importante. Luego podríamos profundizar un poco en lo que esto significa para nosotros. Y dos, nace en medio de una contradicción o en una lectura que hace Horacio Arango como jesuita de una contradicción social con otras personas de esta sociedad antioqueña, referentes para esta sociedad antioqueña, que tienen que ver con la noción de religiosidad y la noción de espiritualidad, ¿no? Que íbamos mirando, descubriendo, o se hacía muy patente que teníamos una cultura muy religiosa o que tenemos una cultura antioqueña muy religiosa, pero dados los excesos, dado lo que nos hemos permitido en temas como el narcotráfico, en temas como las violencias, como las muertes, o sea, tantos excesos que nos hemos permitido, encontrábamos que tal vez la espiritualidad, es decir, eso que nos permite leer la historia, el espíritu que nos muestra hacia dónde, el espíritu que nos conecta con la vida, parecía que no estaba siendo real en esta sociedad antioqueña a pesar de la religiosidad. O sea, no había conexión entre la religiosidad, que son actos de fe muy valiosos, pero que no tienen respuesta en la espiritualidad interior y como con las obras, o sea, no tienen relación. Yo siempre recuerdo mucho a Horacio, y lo recuerdo mucho sobre todo en una entrevista de televisión, porque de manera muy sincera, él siendo rector de un colegio tan renombrado y como tan importante en la ciudad, decía que cuál era la responsabilidad de ellos, porque muchos de los dirigentes del país habían salido de los colegios de nosotros. Pues era en una rueda de prensa, en realidad en un panel, donde muchos de los colegios, digamos, importantes, estaban ahí. Entonces él decía, no es responsabilidad de nosotros. A mí me pareció tremendamente sincero y responsable, como reaccionar ante esa situación. ¿Qué tenemos que hacer entonces si nosotros los formamos, si ellos son los políticos que nosotros formamos? Políticos, empresarios, o sea, empezó con un grupo, como tú decías, de mucha influencia en la sociedad, tratando de descubrir esa paradoja, por lo menos de despejarla y darle respuesta, ¿no? Porque no solamente era saberlo, que ya se venía diciendo que Colombia era un país profundamente católico, pero que la realidad y la prensa que veíamos todos los días y las situaciones de violencia parecía que no lo reflejaran. Entonces, ¿cómo se dice un país católico y unos índices de violencia tan altos como los que vivimos? Esa era la paradoja prácticamente a la que se le quería dar solución o respuesta. Vamos a visitar la página del Centro de Fe y Culturas, Melissa. Recordémosla, yo la tengo aquí, es www.centrofeyculturas.org.co, y aquí está lo que la gente se va a encontrar. Yo creo que ahí se va definiendo mucho lo que es el centro, visión del otro, la visión de Dios, pero ¿por qué esa concepción de fe? ¿Por qué nace el Centro de Fe y Culturas? ¿Con qué propósitos entonces ya concretos los que estamos viendo ahí en este momento, el conocimiento de la realidad social? Sí, ahí hay varias. La que les nombraba, que es atender un poco esa dialéctica en la que estamos como sociedad, y al mismo tiempo hay otra necesidad que se veía desde los inicios del Centro de Fe y Culturas, y es el tema del sentido de la vida. O sea, nosotros nacemos para atender esa dialéctica y antes de atenderla, entenderla, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa como seres humanos? Hoy por lo menos, después de tantos años de conflicto, nosotros entendemos que hay un ser humano roto, ¿no? Que hay un ser humano roto por dentro y que hay un ser humano que tal vez necesita volver a conectar con el sentido de vida, porque los excesos tienen que ver con eso, tienen que ver con una desconexión del sentido propio de la vida, pero también de entender que pertenecemos a un todo. Nosotros nos hemos desligado de ese todo, porque cuando yo sé que lo que hago le afecta a los otros, que lo que hago daña o enriquece la vida del otro, y no solo del otro, sino de lo otro que hemos llamado naturaleza, que hemos llamado la ecología,
Yo creo que la actitud de vida sería distinta. Entonces nosotros hemos nacido un poco para entender primero y luego poder atender, luego poder propiciar momentos de encuentro en torno a reflexiones que tengan que ver con el sentido de vida del ser humano y también pues hacernos preguntas hondas de por qué actuamos de esta manera y con esta dialéctica. Aquí está el quiénes somos. Somos una comunidad constituida por ideales provenientes de diversos actores de la sociedad, es decir, yo diría que es una respuesta que se va construyendo, no es una respuesta definitiva y es una respuesta que se va construyendo entre todos también, ¿no? Dice que está fundamentada en la espiritualidad ignaciana, promueve la reflexión y el debate sobre la crisis ética de la sociedad, y esto va a ser muy importante. Ahorita vamos a ver que precisamente se están haciendo unos conversatorios sobre ética y moral, y la apropiación de valores encaminados al reconocimiento de la igual dignidad de todos. También yo creo que ahí está muy bien expresado lo que el Centro de Fe y Culturas busca y quiere. Melissa, está ubicado en la Guacatala, pues o sea, en la región, pues o sea, ¿cómo decirle a los televidentes dónde está? Yo sé dónde está, pero no sé cómo decir. Sí, estamos ubicados en el sector Aguacatala, cerca de algunos consultorios médicos que hay por el sector Aguacatala. Es un sector pues muy residencial. Allí en la página encontrarán pues la dirección, que es Carrera 10 Sur, que es como lo más importante saber. Sobre la 10 Sur nos encontramos con la 45. Es como cerca del Colegio San José de Las Vegas para los que vivimos en Medellín, pero como nos ven en tantas ciudades y en otros países, pues es en un lugar, digamos, donde hay también universidades, colegios. Yo pienso que más cerquita del colegio y la enseñanza, porque yo bajaba y ahí como 3 cuadritas. También es muy cerca. Es muy cerquita. Bueno, ¿y qué resultados han tenido? Ustedes han hecho esto, yo he ido a las conferencias todas muy... ¿Qué pasa en ese centro? ¿Qué pasa en ese centro? O sea, centro ¿qué pasa? ¿Qué han conseguido? Bueno, uno que me parece muy importante decir es que el centro está constituido por personas diferentes, diversas. O sea, es un grupo de personas que se ha juntado y yo creo que el primer logro es ese. O sea, que personas de distintos ideales, gustos políticos, sociales, de distintas profesiones, de distintos sectores de la ciudad, podamos encontrarnos a hablar, podamos mirarnos a los ojos con sosiego, con reposo y poner nuestras ideas de manera tranquila. Yo creo que eso es uno de nuestros grandes logros en una sociedad que tenemos hoy polarizada, ¿no? O que está en muy diversos lugares, pero que pareciera que hay momentos en los que no nos podemos hablar, en los que no podemos conversar. Entonces, uno de nuestros grandes logros yo creo que es eso, y que las personas sientan que pueden llegar allí y que pueden conversar sobre sus pareceres políticos, sociales, etcétera. Otra de las actividades que para nosotros viene siendo muy importante es la posibilidad de la conversación. Conversatorios públicos que tenemos en el Centro de Fe y Culturas, de acompañar procesos a comunidades. Aquí en Medellín estamos acompañando ahorita una comunidad que es la Comuna 13 y específicamente el barrio El Salado, con algunas actividades concretas, pero también acompañar la comunidad en torno a los campesinos, en unos proyectos muy puntuales para los campesinos, acompañar organizaciones sociales en el trabajo y todas las actividades que las organizaciones sociales hacen en Medellín. Ustedes sabrán que para esta ciudad ha sido muy importante y protagónico la presencia de las organizaciones sociales y comunitarias, que en momentos muy difíciles de esta ciudad son quienes han estado allí acompañando a las personas, a los niños, a los jóvenes. Entonces nosotros acompañamos los procesos que ellos ya vienen realizando, los acompañamos con reflexiones éticas que se ponen sobre la mesa, también para mirar de qué manera podemos seguir rodeando a las personas y podemos seguir construyendo sociedad.
Y también me parece a mí que una de las preocupaciones y de lo que va siendo importante para el Centro de Fe y Cultura es la noción de la espiritualidad, ¿cierto? Que es la transversalidad de todo lo que hacemos. La espiritualidad entendida, como lo decía ahora, como esa conexión profunda con la vida, con esa conexión o con esa lectura, como nos lo dice la espiritualidad ignaciana, pues que no es para sentir bonito, sino para sentir con la historia, con la propia, pero para sentir con la historia de los otros y luego ser lanzados. Yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes que nosotros vamos teniendo como centro. Ahí entra el padre Gustavo Baena a hacer como toda esa claridad de lo que es espiritualidad, religión, religiosidad. Y a ubicarnos dentro de la historia. No, y hablarnos de cómo actores. Dios nos crea desde adentro. Y si nos está creando desde adentro, también te está creando a ti desde adentro. Y entonces la dignidad humana es muy fácil de entenderla también desde ahí. Es que en el otro está un Dios trabajándolo. Y entonces por eso no hay personas más importantes que otras, que es algo que hemos repetido mucho en nuestro programa. No hay VIP, no hay very important people, no hay personas más importantes que otras, que ojalá ese término se acabara y más bien usáramos otros términos que ayudaran a expresar como frecuencia en los servicios, si es lo que queremos, pero no hay personas más importantes que otras. Entonces el padre Gustavo Baena insistía mucho en eso, ¿no? en Dios, que es el acto creador continuo, trabajándonos desde adentro, reconocer que Dios me habita y que habita al otro, y eso lo hace profundamente sagrado. Entonces desde ahí no puedo lacerar al otro, no lo puedo violentar. Cada palabra que digo, como decía Melissa, es transformadora y lo afecta. Cada gesto. En una sociedad como la nuestra necesitamos crecer mucho en la compasión, ¿no? En el entender que en el otro está Dios y que entonces tenemos que cuidar la vida, no solamente la propia, sino la del otro. Y esa es la reflexión todavía pendiente de Colombia, para que nos evitemos conflictos futuros, para que no continuemos los anteriores, sino para que vamos reconociendo la igual dignidad de todos. Y en eso el Centro de Fe y Cultura viene haciendo los espacios que necesitábamos, porque es que no teníamos dónde hablarlo. Es decir, tenemos muchos programas en televisión, en radio. Aprender. A mí lo que me ha gustado mucho es dónde aprender a hablarnos, con calma, con paz, con sosiego. Como retomando lo que tú estás diciendo, hay una partecita que es una frase del padre Baena que me parece definitivamente importante. Dios es acto creador continuo dentro de nosotros y no se está dando el lujo de hacer una criatura, sino un instrumento de amor. O sea, Él nos necesita a nosotros para crear y para seguir creando y amando. Melissa, ¿y si alguien ve este programa y puede ayudar desde sus saberes, desde lo que, o sea, se pueden sumar a esa tarea del Centro de Fe y Cultura? Claro que sí. Uno, que tenemos varios espacios dentro del centro. Los últimos miércoles de cada mes a las 6:30 de la tarde siempre tenemos unos conversatorios para que las personas puedan llegar allí y podamos hablar de temas de interés nacional. Son abiertos. Son abiertos al público los últimos miércoles de cada mes. Los últimos miércoles de cada mes. A las 6:30 de la tarde. En la página que ahorita vimos, pues están siempre como la información de la programación que es abierta al público. Y lo otro que, como les comentaba, en la Comuna 13 nosotros ahorita estamos teniendo unos programas, porque en la Comuna 13 hemos empezado o deseamos pues como la continuación de un proyecto sombrilla que tenemos, que tiene que ver con equidad y desarrollo, con ponernos a pensar y en red a pensar con otros de qué manera es que esa comuna puede encontrar sus caminos de desarrollo, ¿no? Entendiendo que el desarrollo no son las cosas, que no es la estructura, las edificaciones que ya llegaron que ahí. hace parte, ¿no? Que hace parte de la vida, pero que sobre todo el desarrollo es la gente, sobre todo el desarrollo es el reconocimiento de la igual dignidad en oportunidades para las personas. Entonces allí yo creo que cualquier persona que se quiera acercar a conocer el proyecto que nosotros tenemos allí, algo que tenemos de acompañamiento a niños, específicamente niños en catequesis, pero nosotros no somos los que estamos dando la catequesis, sino que estamos dando formación ciudadana
porque entendemos que esto, que es toda la formación dogmática, que es la catequesis, tiene que ir acompañado de la formación ciudadana, porque es en donde el niño se entera que está en un lugar, que está en un territorio, que está con otros. Hace parte, es que elemento hace parte, importante. exactamente, y que esto que es enseñado, esto que es el amor, esto que es la solidaridad, esto que es el servicio, no hay otra manera de vivirlo sino con los otros, ¿no? Y cuando yo me reconozco ciudadano, me reconozco responsable de un territorio y de la construcción de ese territorio. Entonces ahí estamos haciendo nosotros eso. O sea, la misma comunidad va a sacar va a ir dando sus soluciones y respuestas. O sea, a veces llegamos con la solución nosotros, o desde afuera se llega con propuestas, y si no se cuenta con los mismos habitantes, no se va a poder salir. No, y yo pienso que hay suficientes personas que son empresarias, que han gestionado empresas y que han vivido procesos dentro de las empresas que son capaces de gestionar sueños para ellos, proyectos que se produzcan dentro de esas comunidades. Exactamente, y hay otro, un centro de escucha que tenemos en este momento, lo iniciamos este año, en donde hay una persona que está atendiendo una vez a la semana en terapia psicológica a muchas personas. Pues ahorita tenemos una demanda impresionante, así que quienes puedan, psicólogas, psicólogos que puedan estar allí acompañando ese proceso, bienvenidos. Trabajadores sociales, bienvenidos. Especialistas en familia. Exactamente, supongo. Especialistas en familia, en temas financieros. Hay otra cosa que nos agrupa allí y es también el tema del gota a gota, de cómo las personas de este sector están teniendo posibilidad. Exactamente, ¿qué posibilidades tienen estas personas para adquirir un crédito y con quiénes? ¿Sí? Lo formal, la banca formal de nuestra ciudad y de nuestro país, ¿qué es lo que está ofreciendo a esos sectores cuando hay otros que fácilmente les están ofreciendo una salida rápida, pero es una salida rápida peligrosísima, es una salida rápida que afecta a la economía y la seguridad? Bueno, ustedes saben cómo se mueve esto, entonces ahí también hay unas personas que pueden ser claves, que en estos temas pueden ayudar. Todas las profesiones o oficios son bienvenidos para que aporten y enriquezcan la discusión y la solución. El Centro de Fe y Culturas es una obra de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús nombra un director para el Centro de Fe y Culturas, supongo, ¿no? Que durante los últimos años, después del padre Horacio Arango, ha sido el padre Francisco de Rú. Con sus compromisos con la JEP queda un nuevo subdirector que se llama Rubén. Sí, Rubén Fernández. Sin embargo, digamos que quien va trazando las líneas de pensamiento también del Centro de Fe y Culturas es el padre Francisco de Rú, supongo, o ya no tiene ninguna vinculación. Sí, pues realmente Francisco no puede figurar como el director del Centro de Fe y Culturas justamente por la labor que él tiene ahora, que sentimos muy importante para el país, que es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que lo que quiere o lo que busca esa comisión es pues poder reconciliarnos y vivir juntos, ¿no? Entonces Francisco ahora lo que hace es, digamos, sigue siendo el ideólogo, sigue con nosotros compartiendo, se sigue sentando a la mesa con nosotros para pensar cuál es la ruta a seguir, y de igual manera pues con Rubén Fernández, que es el subdirector del Centro de Fe y Culturas, y que es una persona pues muy comprometida y que ha sido muy comprometida durante muchos años en el sector social de esta ciudad. Entonces con ellos vamos intuyendo. Hay unas líneas de acción, yo se las voy a leer: es espiritualidad, dignidad humana y ética, equidad, igualdad y justicia, paz y reconciliación, la dimensión comunicativa, y bueno, digamos que ahí están las principales líneas de acción del Centro de Fe y Culturas. Vamos a ver cómo se han adelantado unas conversaciones sobre ética y moral, que digamos que es lo que le da como peso y soporte a todo lo demás, a todas las otras líneas de acción, y regresamos para que nos cuentes qué resultados, como decía Pili, se han obtenido en ese sentido. El Centro de Fe y Culturas quiere invitarles a una conversación ética y moral en la que nos coloquemos más allá de las polarizaciones políticas y sociales que nos distancian y nos preguntemos a fondo sobre las realidades más hondas
que nos permitan a todos vivir como seres humanos y construir juntos una sociedad. Desafortunadamente, la guerra que se nos vino encima y las violencias extraordinarias que nos golpearon tan profundamente no nos permitieron ponernos en una labor que era absolutamente indispensable, que era la construcción de una ética civil y una moral pública que valiera para todo el mundo, independientemente de si tenían fe católica o fe cristiana, o eran agnósticos o eran ateos. Una moral ciudadana cumplida por todos nosotros, en la que nos encontrásemos simplemente para garantizar el que podíamos crecer como sociedad. Eso nunca lo hicimos y justamente estamos viviendo en la profundidad de este vacío moral que se pone en evidencia en la destrucción de la vida humana, que se pone en evidencia en la corrupción generalizada y que por otra parte nos ha llevado a hacer interpretaciones de los sufrimientos inmensos que hemos tenido, que son interpretaciones excluyentes y muy fuertes, que no nos permiten construir el nosotros que somos como nación. Por eso el Centro Fe y Culturas les invita y los acoge para que nos pongamos en esta conversación que nos permita elaborar una ética ciudadana, una moral pública que nos haga posible la construcción de una nación reconciliada, justa y en paz. Me llama la atención que el Centro de Fe y Cultura que hay en todo el mundo precisamente es el único en Colombia y precisamente en Medellín, donde nos hemos dado cuenta de que es una cultura polarizada y sobre todo con una tendencia a la violencia muy fuerte. Pero esta intervención es como, yo lo leo, como todo lo que leo yo lo leo desde Dios, como si Dios dijera, necesitamos algo que neutralice esa necesidad de conversar, de hablar. Es que hasta entre las familias hay problemas, o sea, hay problemas entre las familias que no se pueden solucionar conversando, hablando. Es como si nosotros, los paisas, que en realidad es muy arraigado ese comportamiento, fuéramos definitivamente, nos polarizáramos muy fácilmente. Así es, sí, yo creo que de ahí la importancia o que tenga algún significado lo que el Centro de Fe y Culturas puede hacer en esta sociedad antioqueña, y es la posibilidad de conversar, como nos lo mostraba el video, de tener unas conversaciones éticas en torno a nuestros modos de proceder. Esto es muy ignaciano, ¿no? ¿Cuáles son los modos de proceder? ¿De qué manera nosotros estamos haciendo ciudad con los otros, desde el sector en el que estamos? Hemos tenido conversaciones con el sector educativo, con el sector empresarial, con el sector de las comunicaciones, con el sector social. Con diversos sectores hemos estado hablando alrededor de la ética y de la manera como cada uno de esos sectores se está poniendo en esta ciudad y está enviando mensajes con sus modos de actuar y con lo que cada uno puede ir haciendo. Yo creo que esto, lo que ha ido generando estas conversaciones, lo que va generando es sobre todo tomar conciencia. Ustedes saben bien que en la espiritualidad ignaciana una de las cuestiones importantes de la diana de la espiritualidad ignaciana es el darse cuenta. Démonos cuenta, darse cuenta de cómo es que nosotros estamos activando, qué es lo que activamos dentro de nosotros y en nuestros modos de proceder, la vida, o lo que activamos es la muerte. Por un lado, a veces va nuestros deseos de Dios y de solidaridad, pero pareciera a veces muy velado con lo que defendemos social y políticamente, que lo que buscamos no es la vida propiamente, sino que a veces seguimos legitimando las violencias. Y aquí hay una pregunta muy importante, porque a veces creemos que quien defiende la vida, que quien quiere la reconciliación y la paz, inmediatamente lo ponemos en el lugar de la izquierda, o siempre estamos hablando de izquierdas y de derechas. Y yo creo que la paz es un valor moral y es un valor universal fundamental. Y divino, digámoslo así. Exactamente, que no puede ser puesto ni de un lado ni del otro. O sea, la paz tiene que ver con los seres humanos y con posibilitar una vida digna a los seres humanos. Y de ahí es que el Centro de Fe y Culturas, no desde los intereses políticos, no, y yo quiero que esto quede muy, muy claro,
para quienes nos oyen, incluso para quienes pertenecemos al mismo Centro de Fe y Culturas, no son los intereses políticos, es la vida lo que está en juego, es la vida digna lo que está en juego, y por eso nosotros nos decidimos por la paz, porque consideramos que en este momento, como nos lo preguntaría la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad ignaciana nos preguntaría, ¿cuál es el mayor bien en este momento? ¿Cuál es el mayor bien universal? Y nosotros lo que podemos decir es la paz. La paz en este momento es el mayor bien universal para todos, para la gente de la Colombia profunda, para la gente de esta ciudad, para todos. Yo creo que... Y que responde como a una necesidad en este país de mayor desarrollo. Pero cuando nosotros vemos países más desarrollados, la riqueza está mucho más repartida. Casi todos tienen los mismos derechos. Más equidad. Muchísima más equidad. Y desde ahí viene la paz. O sea, no se equivoca la conferencia de Medellín del 68 cuando decía el nuevo nombre de la justicia social o de la paz, perdón, de la paz, es justicia social. Así es. Y es la necesidad de que todos estemos en unas condiciones dignas, digamos. La palabra lo dice, la justicia y la paz se besan. Pero como hablamos de centro, de fe y culturas, dice, la fe entonces está ahí como iluminando la cultura, ¿cierto? Podría leerse como que en el centro de pronto se da mucha como protagonismo a la parte política. Entonces, ¿cómo es la relación cuando ya uno se mete en la cultura con lo público para el centro? ¿Cómo ve el Centro de Fe y Cultura? Si lo voy como aclarando más, ¿cómo ve el Centro de Fe y Cultura lo público y cómo es su relación con eso público que termina siendo la política, para que de pronto no hayan malas interpretaciones frente al centro, frente a quienes están allí? Y sí lo que hay de verdad de fondo, de la intención de fondo que tiene el mismo centro. Pues bien, nosotros creemos que lo público es fundamental. Es que viene polis, es que me parece como difícil esa definición, porque es que polis es una palabra griega que tiene que ver con la gente. De pronto hemos malinterpretado la palabra política. Exactamente. Una cosa es hablar de politiquería, ¿cierto? Y bueno, y entonces ya sabemos que hay un montón de prácticas de politiquería en nuestra sociedad. La politiquería tiene que ver con la mentira, la politiquería tiene que ver con la corrupción, la politiquería tiene que ver con querer polarizar. Es que la política era el arte del bien común, el arte de buscar en dónde nos encontramos el bien para todos. Pero la política no podía ser esta guerra, esta lucha que hoy tenemos, eso no se llama política. Nosotros lo que queremos reivindicar con lo que hacemos y en medio de nuestra participación, cuando participamos de lo público, que eso es inevitable, porque no hay otra manera de construir sociedad que participando de lo público, lo que queremos reivindicar es la política, ¿cierto? La política que busca el bien común, de ahí el mayor bien universal, la política que escucha a todos los lados, que escucha a todos los pareceres, que no se excluye, que no elimina al otro porque piensa distinto de mí. Esa es nuestra gravedad de la política en este momento, que nosotros nos hemos permitido eliminar al que piensa distinto, eliminar al que tiene otro parecer político. Eso ya no es política, eso es una guerra de intereses. Pero la política es lo que nos pone, nos encuentra, nos ayuda a mirar qué es lo mejor para todos. Ese es el ideal de la política. Y yo creo que nosotros, si participamos en lo público, participamos es desde ahí, ¿cierto? Pero lo más importante es que en la política lo que está en el centro es el ser humano. Y se toman las decisiones, o nosotros tomamos las decisiones de acompañar procesos porque sentimos que eso privilegia al ser humano y el desarrollo de ese ser humano, o sea, la justicia social y la paz. A mí me acuerda mucho lo que estás hablando, lo que estás diciendo, Lucas, en el capítulo 6. Que Jesús, a propósito de toda la discusión de la ley y qué era lo que se debía y no se debía hacer, pone a un hombre en el centro de la sinagoga. Ahí donde se discutía lo que era la ley y lo que era Dios, él pone en el centro
a un ser humano. ser humano. O sea, para que todos nosotros reconozcamos que en el centro del pensamiento y del corazón de Dios está el ser humano. No tanto ni la ley, ni los derechos, bueno, como una cantidad de cosas que nosotros tergiversamos. Así es. Para así Dios, Bueno, el centro es el ser humano. es. El centro es el vamos ser humano. a orar con el Papa y regresamos para concluir con Melissa esta interesante conversación del Centro de Fe y Culturas. Qué bueno que lo puedan conocer directamente, que vayan hasta allá, que participen de estos conversatorios, que aporten sus ideas, como dice Melissa, desde todos los lugares del pensamiento o profesiones que puedan vincularse. Vamos a orar con el Papa y regresamos. Muy bien, ahí está. Vamos a recordar entonces esas actividades que tiene el Centro de Fe y Cultura, esas líneas de acción que tiene: espiritualidad, dignidad humana y ética. Ya hemos más o menos contado de ellas, ahí están. Si las visitamos en la página web www.centrofeyculturas.org.co, también las vamos a encontrar. Si nos metemos en cada una de ellas, vamos a encontrar ese objetivo de cada una y las metas que se han propuesto. Por ejemplo, en espiritualidad, hacer de nosotros miembros del Centro de Fe y Culturas, de las personas que llegan a él y de todos los que participan en las estrategias de la institución, hombres y mujeres de discernimiento diario. Esto es muy ignaciano, ¿no? Que siendo acompañados y acompañantes puedan identificar el misterio del Espíritu en su vida cotidiana y en los retos de la sociedad, dispuestos a poner en práctica lo que sienten que deben ser y hacer. En el tema de dignidad humana, quisiera que visitáramos el de dignidad humana también, que me parece que es una línea base y fundamental. Creo que es el segundo, no sé si subimos un poquito. Hacia arribita, yo ya lo vi. Hacia arriba. Ahí es. Ah, no, se va. ¿No se va para allá? Vamos a ver. No, yo creo que hay que señalar el Ahí país. está, ahí está. Ahí sí está. Construir desde la toma de conciencia el análisis profundo de la dignidad humana y de sus exigencias, una ética comprensiva, consciente con nuestra espiritualidad, de manera que esta ética oriente nuestros comportamientos personales y sociales y nos conduzca a permanecer con ella, las familias, la política, las ONG, las empresas, la iglesia y la vida de las comunidades. Yo pienso permear, que, perdón, permear, es que dije permanecer, es permear con ella todos los... Yo pienso que este sectores de la espacio lo voy a usar para hacer propaganda para el programa de mañana de Sí. Escrito para el Alma. Melissa, yo estoy haciendo dentro de Al Calor del Fuego un especial, porque soy biblista, un especial sobre la obediencia. Y estos programas tienen que ver, el de mañana y el otro tienen que ver sobre lo que dice Jesús. Y Jesús te dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Ahí está, podríamos resumir un poco lo que tú estás diciendo. O sea, ¿de qué nos sirve ser tan religiosos si no somos compasivos? ¿De qué nos sirve ser tan religiosos si no sabemos perdonar y amar? Ahí está. Quiero terminar con esta propuesta que hizo el mismo Papa Francisco. Respaldó una propuesta de crear una red que abarque todos los continentes de reflexión ética en clave teológica. El mismo Papa lo está proponiendo. Resaltó la necesidad de construir puentes, no muros, en una sociedad que atraviesa grandes retos con fenómenos como la migración ocasionada por las guerras y las penurias económicas. O sea que el Centro de Fe y Culturas ya viene adelantando el proceso. Es juicioso, juicioso. Sí, se adelantó y ahora el Papa lo está pidiendo para el mundo, que se haga esa reflexión ética con clave teológica en todo el mundo. Muchas gracias, Melissa, por acompañarnos. Voy a darles el teléfono, el 321-6321, está muy fácil, para que se comuniquen con el Centro de Fe y Culturas, 321-6321. Ahí les van a dar toda la información de esta actividad muy importante. Gracias que por tenemos en nuestra ciudad. invitarnos a ser parte de Sí. esa tarea tan juiciosa que están haciendo. Todos muy invitados y sobre todo pues una invitación muy puntual, que es la invitación del discernimiento y es la invitación a seguir haciendo una lectura reposada de la vida y de lo que esta sociedad necesita que nosotros pongamos de vida, cada uno de nosotros, ¿no? No es lo ya estructurado,
es una lectura que nos lanza a la vida y creo que esa es, hoy podemos hacernos esa pregunta, ¿yo qué estoy leyendo y si estoy leyendo la historia para aportarle a ella? Muchas gracias, Melissa. A ustedes, amables televidentes. Chao. Muchas gracias.